Hola, soy Aquiles Digo. Y yo, Clara Primicia. Bienvenidos una vez más a esta edición de... ¡PAC TV! El semanario de noticias de Paca Paca. Hoy en el Día Nacional del Sombrero. Ah, ¿por eso tenías un sombrero? ¡Claro! Ay, yo no sabía que era hoy. Ay, pero Aquiles todos lo saben, hasta los chiquitos. Bueno, no importa, yo lo resuelvo enseguida. Te hiciste un lapimbrero. Un lapimbrero, exactamente. Mira. Ah, pero mira, hay alguien que tampoco sabía. El señor de la cámara no tiene sombrero. Ay, señor camarógrafo, por favor. No tiene sombrero. No tiene sombrero. Pero, ¿Qué pasó? parece que el señor camarógrafo se ofendió porque nosotros nos burlamos porque no tiene sombrero. Bueno, no se preocupe, él se hizo un lapimbrero. Si usted tiene un mocasín, se puede hacer un mocasín sombrero. Un moquimbrero. Está Ahí buenísimo. está, también puede Pero ser. bueno, basta de inventos porque ahora viene algo muy, muy, muy importante. Ay, sí, algo que todos estábamos esperando. Sí, algo que todos disfrutamos cuando vamos a la escuela, de viaje. En el auto lo podemos ir Claro, escuchando. lo podemos escuchar en la bici, lo podemos escuchar en todos lados. La música. ¿Y qué mejor música que la música de nuestra querida banda hoy presente? Vamos a ver a la banda. La banda. Qué increíble la banda, la verdad. Maravillosa. Y qué lindo tu sombrero. Todo... Ay, viste, es muy bonito, todo rojo con florcitas. Es aburrido y marrón, pero bueno, hay que seguir con el programa. Y seguimos con una nota muy especial, los hermanos Estrella. Sí, que vamos a ver si llegó ya su invitado. Carlos y Esteban están ahí esperando a ver qué nota nos van a presentar. Sí, así que vamos a ver la nota. A ver.
faltan 10 minutos. Escuchame una cosita. La persona que vamos a entrevistar es un historiador muy culto. Así que me parece que las preguntas se las tendría que hacer yo. ¿Ah, sí? ¿Y por qué vos? Y porque yo soy más inteligente que vos, por ende las preguntas van a ser más inteligentes. A ver, ¿como cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles? ¿Qué te parece? Léelas tranquilito. ¿Ah, sí? Mirá lo que tengo para hacer. Mirá, ¿qué te parecen estas? Ah, sí, mira. Yo te voy a mostrar una cosita. ¿Sabes lo que es esto? Una cartulina llena de preguntas. 90 centímetros por 60. Léelas tranquilito. ¿Y por cuál vas? ¿Por la 900? ¿Por la 1200? Ay, bueno, al parecer no llegó el invitado de los hermanos Estrella, pero en cualquier momento capaz que llega a la nota. A ver, me están avisando, en este momento, mira, me están avisando que viene el invitado. Vamos a ver. Ahí, aquí, ahí. Escuchame una cosa. Las preguntas las voy a hacer yo porque tengo un montón, mirá. Mirá una bolsa llena de preguntas. Acá hay una, acá hay dos más, 3, 9, 50, 100, las que quieras. Mira, todas llenas de preguntas. ¿Y eso te parece mucho? ¿Por qué no mirás esto? Resma, de los dos lados. ¿Qué y por qué? Hojas A4, 150 hojas de los dos lados. ¿Qué pensás? ¿Qué pienso? Esto pienso, mirá lo que tengo yo. Un papel higiénico lleno de preguntas. Mira, de frente y de reverso. Tengo lleno de preguntas. Mira cuántas preguntas tengo. Sí, mirá, tenés esta que dice, ¿cuándo? Y siguen esperando los hermanos Estrella, que venga el invitado. En cualquier momento va a estar ahí, ¿no es cierto? Así que vamos a ver, ahí, a ver si parece que llega. Yo creo que ¿Ya vino? ¿Ves estas cositas que tengo acá? Equivalen a 6 toneladas de papel en preguntas. ¿Qué te parece? ¿Escuchás eso? ¿Escuchás? ¿Escuchás lo que es? Sí. Mirá. Es un helicóptero con un container que le cuelga, ¿ves? ¿Sabes cuánto tiene? 150.000 kilos de... ¿Hola? Hola. Sí. Esteban, ¿qué pasa? ¿Cómo anda? ¿No va a poder venir? Preguntarle si va a traer el diario íntimo. Bueno, no se preocupe. Por la Sí, novia. sí, La sí. novia se llamó... No viene. ¿Otra vez? Siempre la misma historia. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¡Ah, te gané! ¿Cómo me ganaste? Llevamos 55-55. Ay, qué cosa. Estos hermanos Estrella nunca pueden dar con la nota. Ay, nunca llega, pero bueno, será en otra oportunidad. ¿Viste qué lindo el sombrero que me puse? Sí, es lindo. Igual yo sigo considerando que el mío es el mejor. Bueno, ahora vamos a ir a algo más importante que un sombrero, algo que todos estamos esperando, que me parece que el camarógrafo sigue enojado porque nos burlamos de que no tenía sombrero. Sí, parece que sí, pero no te enojes. Vamos con la agenda, con lo mejor de la semana. Vamos con la semana en agenda. Llega la agenda de PAC TV, para que sepas lo más importante, qué pasó y qué pasará. Oíd, niños y niñas, lo primero que deben agendar. Hubo una primera vez en que se cruzaron los Andes. También hubo una primera vez en la que Samba viajó en el tiempo. Y como no podía ser de otra manera, también hubo una primera vez que se cantó nuestro himno nacional argentino. Lo escribió Vicente López y Planes, que es una sola persona, No es que Vicente López, un señor, y Planes, otro señor. Todo junto, Vicente. Y la música la compuso Blas Parera y se cantó oficialmente por primera vez el 11 de mayo de 1813. Aunque seguro que Vicente López y Planes lo cantó antes mientras se bañaba o algo así. Así que aclaren las gargantas, tomen mucho aire y... ¡Oíd, mortales, el grito sagrado! Ya que estamos recordando... Perdón, se me pegó la melodía.
decía que ya que estamos recordando fechas importantes, un 14 de mayo nació en Rosario, Santa Fe, Antonio Berni. ¿Lo conocen? Se los presento. Antonio Berni, los chicos, Antonio Berni. Fue un fabuloso pintor argentino que quizás conozcan por uno de sus personajes más famosos, Juanito Laguna, un niño pobre de la ciudad de Rosario al que pintó en su época. Si están en Buenos Aires, pueden ver algunas de sus obras en el Museo Malva. Y si están en Rosario, en el Museo de Arte Contemporáneo. ¡No se las pierdan! Y aunque todavía faltan unos días, se los cuento para que se vayan preparando. El 18 de mayo se festeja el Día de la Escarapela. ¿Tenés la que usaste para el acto de la escuela el año pasado? ¿No tenés ninguna? Bueno, aprovecha que te aviso con tiempo y prepárate una linda escarapela, porque el 18 de mayo hay que festejar mostrándolo orgullosos. Y esta fue la agenda para que sepas lo que pasó, pasa y pasará. Hasta la próxima agenda en PAC TV. ¡Ay, qué bien esta agenda! Yo no salgo de mi casa, me parece fundamental escucharla, ¿eh? ¿Qué pasa que no tenés sombrero? Ah, no, porque me avisaron en la producción que fue ayer, en realidad fue un error y no voy a ponerme hoy el sombrero, es una falta de respeto. Ah... ¿Te imaginás? Bueno, está bien. Pero vamos a seguir entonces con lo que sigue en nuestro programa, que tenemos a nuestra increíble profesora de baile que nos va a enseñar cuál es el pasito de la semana. Así que, ¡allá vamos! Y llegó el momento en PAC TV donde aprendemos el baile de la semana, el pasito que a todos les gusta y pueden aprender. ¿Y quién mejor para enseñárnoslo que nuestra profesora maravillosa, talentosa, divertida, copada, nuestra querida profesora de baile? ¿Cómo está? Muy bien, con ganas de traer los pasitos a los chicos. ¿Qué vamos a aprender hoy? Bueno, antes que nada vamos a entrar en calor. Así que primero movemos el cuello. Usted también. Movemos el cuellito para la izquierda, a la derecha. Vamos, cuello. A la izquierda, bien chiquitito. Izquierda, derecha, izquierda. No, para el otro lado. Arrancamos para allá. Izquierda, más grande, derecha. Ahora, los brazos. Como un circulito los brazos. Muy bien, los brazos. Bueno, estamos listos. Vamos a hacer el baile de la semana. ¿Y cuál es el baile de la semana? Bien, es el baile del helado. ¡Vamos todos! 1, 2, 3. Agarramos el helado. 1, 2. Armamos el cucurucho. Lo probamos y nos da frío. Agarramos el helado. Armamos el cucurucho. Lo probamos y nos da frío. Agarramos el helado. Armamos el cucurucho. Lo probamos y nos da frío. Pero a mí me gusta el helado de palito. ¿Puedo? El que usted quiera. Usted se imagina que es un palito, pero acá estamos como para entrenar. Así que agarramos el helado, armamos el cucurucho, lo probamos y nos... ¿Pero de qué sabor es el helado? El que usted quiera, frutilla, chocolate, ¡vamos! Pero no es lo mismo. Agarramos el helado, armamos el cucurucho, lo probamos... Pero tenemos servilletas porque vio que si no, por ahí uno se ensucia. Agarramos el helado, armamos el cucurucho, Supongamos que a un chico le gusta el flan. Muchísimas ¿Puede hacer gracias. también el baile del Practiquen helado? en sus casas. Porque bueno, hasta la semana que viene. si bien el helado es rico, es fresco, es a veces frutal, a veces cremoso, pero también, bueno, el flan puede ir con dulce de leche. Ay, bueno, qué impresionante nuestra profesora de baile. Sí, la verdad que sí, pero vamos a seguir con un poquito de lo que más nos interesa. Maravillosa es. Sí, la verdad que sí. Algo que Es talentosa. Sí, muy talentosa, la verdad que sí. Pero la parte Y que viene muy ahora... coqueta. ¿Algo más? No, más. Vienen los De videos... Aries. Se me cayó. Los videos que nos mandan los chicos. Los vamos a ver. Sí, ¿Director? así que, señor director, vamos a presentar los videos de los chicos. Nos vamos ahora. ¡Woohoo!
Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán. Búsquenme donde se detiene el viento, donde haya paso no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Pero qué maravillosos los videos de los chicos, cada vez más espectaculares, exquisitos. Sí, como lo que estoy preparando. ¿Qué estás haciendo? Porque viste que el señor de la cámara sigue ofendido porque nos burlamos porque no tenía sombrero. Ay. Señor de la cámara, ¿usted está enojado? No, perdón, pero es muy buena idea. Pero bueno, mientras vos seguís con eso, vamos a presentar los adelantos con lo que se viene en la programación de Paca Paca. A ver. Chicas, chicos, tenemos algo muy importante que contarles. Paca Paca estrena su primer cuento interactivo. Sí, un cuento para leer y jugar en el celular y en la tableta. Un cuento para disfrutar una y otra vez, llevar a todos lados y jugar en cualquier momento. ¿Quieren saber cómo se llama? Piedra Libre Media Luna. Tiene juegos, aventuras, un escondite secreto y muchas, muchas sorpresas. ¿Sabían que Media Luna tiene un nuevo sitio web? Con videos, canciones, dibujos, adornos de cumpleaños y mucho más. Y 3 juegos nuevos para armar juntos una fiesta, recorrer un laberinto y descubrir amigos en la selva. ¡Los esperamos! ¿Qué completa la... Che, ¿y la cámara? Completa la programación de Paca Paca, ¿no, Clara? Completísima, pero se ve que al camarógrafo mucho no le gustó porque se está subiendo al techo. Pero ay, está ofendidísimo. ¿Dónde está la torta? ¿Ya la terminamos? Faltan 10 minutos de horno. Bueno, ¿y con qué seguimos? Seguimos Con tortícoli seguimos. con el oráculo para ver cómo seguimos en esta semana. Dale, me parece muy bien. Vamos. Bienvenidos al oráculo de PAC TV. Hoy adivinaremos el futuro con este colorido tablero y estos dados. Por ejemplo, saqué un 5, así que 1, 2, 3, 4, 5, subo la serpiente.
Esto quiere decir que su banda favorita va a sacar un nuevo tema. Ustedes van a querer aprender a tocar un instrumento y lo van a lograr formando su propia banda musical. Ahora, si sacan un 4, esto no va a salir. Así que tengan cuidado. Te lo digo a vos, Martita, que estás aprendiendo piano. Puede que funcione, puede que no. Acá, por ejemplo, saqué un 3, así que hago 1, 2, 3, bajo la escalera. Y llego al día 3. Los chicos que cumplen el día 3 del mes recibirán una linda remera. Pero, ¿qué? Les va a quedar chica, así que la van a tener que cambiar. Una pena, pero va a estar muy bonita. Y el otro número que tengo es el 4. Y hago 1, 2, 3, 4 y gané. Lo que significa, sí, que ustedes pierden. ¿Qué van a perder? Una partida de buraco con la abuela el domingo. Yo gano. Y esto fue lo que nos dicen los dados adivinatorios en el oráculo de PAC TV. No tiene sombrero, pero tiene torta. Para usted, señor camarógrafo. Disculpe que antes le hicimos un chistecito, pero ahora tiene toda esta torta para usted. Sí, así que ya la puede disfrutar, pero también la puede convidar con el resto de la producción. No nos enojamos. Pero igualmente estamos llegando al final de nuestro programa. Exactamente. Así que nos despedimos para una nueva emisión de PAC TV. El semanario de noticias de Paca Paca. Y nos vamos con la banda. ¡Sí! No tiene sombrero. Bueno, ahora cortamos un pedacito para mí. Pero dejémosle al camino. No, se queda un pedacito, cortamos. Y para todos ustedes, otro tema del maestro Poderto titulado... Toma. No llores, no queda bien. No llores, Tito. Lágrimas de alegría para todos.